Señor, es para nosotros un privilegio poder participar de este encuentro y estar con vida y ser enseñados por ti. Comprender esta verdad de que tú te encargas de enseñar a través de este nuevo pacto, que revelas tu verdad por el Espíritu con el cual has sellado a todos tus hijos y tus hijas, nos llena de gozo. Y queremos aprender más de tu consejo y sobre todo queremos ser apercibidos de este reino tenebroso que te es opositor y que mediante el engaño procura destruir tu obra. Señor, nuestra súplica es que podamos soportar la palabra de exhortación para que nuestras vidas puedan ser corregidas, moldeadas, sanadas y podamos seguirte y servirte dignamente cada día que nos des sobre esta tierra. Te rogamos, Señor, sea tu Espíritu quien hable. Toma control de los labios que van a estar comunicando. Glorifícate, Señor, en este encuentro y que no sean palabras de hombres pasajeras que no traen garantía ninguna, sino que sea tu palabra, la cual sale de tu boca y no vuelve a ti vacía. Todo lo que dices se cumple, todo lo que dices es para nuestro beneficio, todo lo que dices es verdad. Y nosotros hoy queremos empezar a oír. En el pasado hemos hablado de lo que no conocíamos, cosas demasiado maravillosas para nosotros. Ahora nuestros ojos te empiezan a ver y contemplar. Tú nos enseñarás y nosotros oiremos. Tú nos aconsejarás, nosotros recibiremos tu enseñanza. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Espíritu se mueva con libertad y con poder, haciendo pasar del reino de las tinieblas vidas al reino de tu luz admirable, haciendo pasar de muerte espiritual a vida eterna en Cristo Jesús. Hemos clamado en el nombre de tu unigénito Hijo, a quien le damos toda la gloria, la honra y el honor por todas las edades. Amén. En el encuentro anterior comenzamos un nuevo tema a considerar. Estamos juntos compartiendo una realidad que se encuentra en las Escrituras, que es un sistema adverso a Dios. Lo que se conoce como sistema mundo o Babilonia en el Antiguo Testamento. Una fuerza, una manera de vivir opositora a la ley de Dios, rebelde a Dios. Y para ello hemos necesitado del encuentro anterior a modo de introducción para comprender un poquito más los hechos y seguiremos en este encuentro conociendo un poco más de cómo se ha gestado este sistema rebelde a Dios. Hemos visto en los 2 primeros capítulos del relato del libro de Génesis a Dios en su función de creador. Único e inigualable nuestro Dios, con la capacidad singular de producir todo de la nada. Pues Dios, por el poder de su palabra, trae a una realidad tangible lo que no existe. Es así que Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos cómo Moisés nos va relatando el proceso de creación día tras día. Y algo que destacamos y nos agrada y nos llena el alma de gozo es: Dios vio que era bueno. Vemos que Dios crea con un propósito. Vemos que Dios, en benevolencia, en gracia, crea para beneficio todas las cosas. Y llegamos, adelantándonos al relato, a la creación de parte de Dios de nosotros, los seres humanos, sus hijos, a quienes nos formó a su imagen y semejanza y nos introdujo en esta tierra en el momento adecuado en el cual podíamos ingresar y sustentarnos. Ya estaba todo dispuesto para que la raza humana llegue a la tierra y pueda permanecer en ella y disfrutar de la creación que Dios le dio. El relato de Moisés a través del Espíritu Santo nos cuenta que nuestro padre Adán fue creado por Dios,
Pero no solo Dios creó a Adán y le dio el beneficio y el gobierno sobre la tierra, sino que además Dios en su misericordia, ¿qué creó para Adán? Una compañera, una ayuda especial, ideal para Adán, un complemento. ¿Para qué? El hombre con la mujer, la única unión posible ante los ojos de Dios, el Dios creador, se puedan complementar, se puedan unir, asistir el uno al otro, y así se forma la primer familia de la raza humana. Un hombre, Adán, con una mujer, Eva, nuestros padres originales. Dios toma este matrimonio, los introduce en el paraíso, en el jardín de Dios, el huerto del Edén, colmado de delicias frutales para el deleite y el disfrute del hombre y la mujer, los cuales tenían compañerismo con Dios, tenían una relación con Dios, hasta que llegamos al capítulo 3, sin olvidar una advertencia previa que Dios le dio, una indicación a modo de mandamiento. Dios le dijo a Adán, y por aplicación también a su compañera, su mujer Eva, una orden: de todos los frutos del huerto podréis comer, mas del fruto del razonar el bien y del mal no comeréis, pues el día que comiereis de él, ¿qué va a suceder? Ciertamente moriréis. Dios marcó límites de el modo de conducirse de nuestros padres originales, pues este Dios es un Dios de orden, es un Dios con sabiduría absoluta para crearlo todo, pero con la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, y estableció límites que no pueden ser transgredidos, pues una vez que se transgreden, ¿qué sucede? El mal ingresa. En el capítulo 3, a partir del versículo 1, hay un cambio total en el relato de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo allí en el libro de Génesis, pues es introducido una criatura peculiar, la serpiente, el líder de este sistema adverso rebelde a Dios. Para nosotros es fundamental comprender el perfil de este ser maligno, pues comprendiendo su perfil, su conducta, sus estrategias, entenderemos más el sistema que está bajo su gobierno. La serpiente se nos cuenta en el resto de las escrituras que es ni más ni menos que el adversario de Dios. Un ángel casi que como ningún otro, un querubín protector creado por Dios con el ministerio más alto que un ángel puede tener, estar alrededor del trono de Dios. En base a lo que se conoce revelado en las escrituras de ángeles, quizás el único ángel que se le pueda asemejar en potencia y en capacidad es el arcángel Miguel, el ángel poderoso, defensor de la nación de Israel, que es un ángel batallador y que se enfrenta a Satanás, y el relato nos muestra del libro de Apocalipsis que derrota a Satanás en el periodo final de tribulación y gran tribulación, a la mitad de esa semana de 7 años. Pero entre los ángeles vemos a Satanás como uno de los más altos en capacidad, en potencia, en sabiduría. Tal es así que se llenó de soberbia y se corrompió su esencia. Esta criatura, afirmamos, esta criatura, pues es creada, no es creador. Esta criatura fue formada en perfección, pero en algún punto de la eternidad se corrompió, declarándose a sí mismo: seré semejante al Altísimo. No se conformó con el ministerio que recibió de estar alrededor del trono de Dios, quiso un trono para sí mismo. Y es por eso que Dios lo echó fuera del santo monte del Señor, fue quitado de su ministerio y se dedicó desde el principio a hacer lo único que puede hacer: maldad. Engañar con astucia es lo único que produce. Es mentiroso y padre de toda mentira. Lo que declaran sus labios es engaño constante. Todo lo que tiene como objetivo es la destrucción y el daño de todo lo que Dios produce. Y quiere, mediante estrategias encubiertas, transgiversar la verdad de Dios, cambiarlo y trastornarlo por mentira,
proponiendo que la mentira es de beneficio para el ser humano. Ofrece a la mentira como algo beneficioso para el hombre. Pero el fin de Satanás es de destrucción, es el engañador del mundo entero, aquel que se disfraza como ángel de luz, pero no tiene ningún beneficio. Nosotros imaginábamos en el encuentro anterior, a modo de afirmación, que una vez que se presenta esta criatura delante de Adán y Eva, sobre todo de Eva, a quien se le presentó, no habría dificultad en la decisión de parte de la mujer, ¿verdad? Tenemos al Dios creador, aquel que benefició, aquel que bendijo al ser humano, aquel que creó todo, aquel que llenó de bondades la creación al hombre y a la mujer, por un lado, indicándoles la palabra y el mandamiento, y tenemos a una criatura que no hizo nada, nada de beneficio para el hombre, diciéndole no crean a Dios. Imaginamos en nuestra mente que la mujer va a optar por creer al Dios de bondad con el cual tenía compañerismo y una relación de amistad. Bueno, el relato nos cuenta que la mujer vio el fruto del razonar del bien y del mal como algo apetecible, deseable, de beneficio. Satanás en su estrategia maléfica adornó el fruto del razonar y del bien y del mal como algo deseable, como algo que iba a aumentar la capacidad natural de Eva, pues la iba a convertir a ella y a su esposo Adán en semejantes a Dios. Satanás, amados, envuelve el pecado en un envoltorio de supuesto beneficio. Lo prohibido tiene beneficio. Transgredir las normas y los límites va a traer un beneficio especial. Piensa a ver si no es el mundo en el que estás habitando. No hay límites, no hay barreras, no hay verdad absoluta, no hay quien te pueda decir qué está bien y qué está mal. Lo que tu corazón determine, esa es la verdad. Si te hace bien, hacelo. Si te hace feliz, no te prives. Una detrás de otra las frases que este sistema mundo nos cuenta desde la niñez hasta los últimos días que estamos en la tierra. Satanás continúa haciendo exactamente lo mismo que hizo en el huerto del Edén, engañándonos, poniendo en tela de juicio la verdad del Dios de bondad, diciéndonos, ¿por qué Dios te quiere privar de que experimentes? ¿Por qué no podés experimentar? Tu cuerpo es tuyo, haz lo que quieras. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué Dios no quiere que hagas tal cosa? Nuestra madre empezó, imaginamos, el relato no lo dice, nosotros deducimos que nuestra madre empezó a imaginar en su mente, ¿por qué Dios no quiere que yo coma del fruto? Si me va a beneficiar, me va a ampliar el conocimiento, Dios debe ser malo conmigo y me está prohibiendo cosas porque no quiere mi bien. Pero recuerden, Dios le dijo, el día que comas, van a morir. El día que coman, van a morir. Y ahí se encuentra a la misma altura la verdad del Dios que no miente con la palabra engañosa de una criatura mentirosa. Nuestros padres optaron por la mentira. Y ahora empezamos a considerar las páginas de las Sagradas Escrituras para ver qué se nos dice del estado natural del hombre luego de ingestarse del engaño del pecado. Hagamos un ejercicio de un repaso ágil de algunos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a ver cuál es el estado natural del hombre luego de haber sido creados sin defecto, luego de haber disfrutado del compañerismo con Dios, de haber estado en el paraíso de Dios, pero haber comido del fruto del razonar y del bien y del mal. ¿Afectó a la raza humana comer del pecado? Es la pregunta. Bueno, miren lo que nos cuentan los autores inspirados por el Espíritu Santo, los autores de las Sagradas Escrituras. Vayamos al libro de Romanos. El apóstol Pablo, sin rodeos, nos dice en el capítulo 5, versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestro padre Adán, la cabeza de la raza humana, pecó. Y Dios le dijo, el día que comas del fruto vas a morir ciertamente. El pecado de Adán ingresó en la raza humana, no se quedó en el matrimonio original, pasó a todo ser humano. ¿Y saben qué? La paga, la recompensa del pecado es la muerte. Todo ser humano nacido en esta tierra nace en un estado de pecado. Todo ser humano nacido en esta tierra nace en un estado de pecado. Los concebidos por la unión de un hombre y una mujer nacen en un estado de pecado. Miren el salmista David, por favor, en el Salmo 51, vayan allí. Miren lo que nos dice. En el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no está atentando con la pureza de la madre en engañar a su padre, sino que David está declarando la realidad de que ya en el vientre de su madre el pecado estaba en la esencia de David, pues se recibe por herencia. David comprendió, inspirado por el Espíritu Santo, que nació en un estado de pecado heredado desde nuestro padre original Adán. Y todos los que hoy estamos congregados y cualquier amigo que nos escucha en cualquier nación a la cual pueda llegar este audio, ha nacido en un mismo estado de pecado. ¿Sabes ese estado de pecado para Dios que es? Un estado de contaminación absoluta. Isaías lo declara en su libro. Vayan al libro del profeta Isaías, al capítulo 1. Versículos 5 y 6, Isaías declara, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, no están, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios declara a través de su siervo Isaías que el ser humano se encuentra desde abajo, sus pies, hasta arriba, su cabeza, contaminado. Y esta contaminación es el pecado que tienen sus miembros. El pecado es una realidad del ser humano. Poco importa si el ser humano es académico, si es exitoso empresarialmente, si tiene o no tiene familia, no importa eso. Para Dios, delante de Dios, el ser humano es transgresor de su ley en hechos o en pensamiento. No necesitamos de hacer preguntas individuales, tú pecas, tú adulteras, no hace falta. Es una realidad que adulteras y que has realizado un acto homicida. Alguien dirá, yo nunca maté, yo nunca engañé a mi esposa. Ah, no, has guardado rencor, eres homicida delante de Dios. ¿Has fantaseado una sola vez en tu pensamiento con un hombre o con una mujer? Eres adúltero, fornicario en tu corazón. Para Dios el pensamiento es igual que la acción. Y nuestros pensamientos están entenebrecidos. Nuestra manera de pensar está deformada delante de Dios. Alguien se pregunta ¿por qué? Vuelve al libro de Génesis siempre. Porque comimos del fruto del pecado. Una criatura maléfica nos dijo, coman de esto que les va a hacer bien. Nuestro Padre Dios nos dijo, el día que coman se mueren. ¿Quién tenía razón? El Dios de la verdad. El mismo Dios que hoy sigue teniendo razón y hoy te sigue diciendo, estás en un estado de pecado, necesitas sanidad, necesitas que sean vendadas tus heridas, necesitas que sea restaurada tu esencia, pues estás contaminado de pecado. Volvamos al Nuevo Testamento. Vayamos con el apóstol Pablo al libro de Tito. Miren cómo Pablo relata nuestra condición caída en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Pablo incluido, porque nosotros también éramos
en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. El cuadro que nos presenta Pablo es severo. La conducta que reviste al ser humano es nefasta. El estado de pecado es abominable delante de Dios. Y esto está en el interior del ser humano por palabras del mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Esto está en el interior del ser humano. El pecado es una realidad en los miembros del ser humano. Capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Un grupo de líderes religiosos quería reprender a Jesús y a sus discípulos por comer sin lavarse las manos. Y Jesús va a reprender a dichos líderes religiosos por no limpiar el corazón y tenerlo contaminado. Capítulo 15 de Mateo, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan implícito verdaderamente al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Estamos en días en el mundo entero donde los productos de limpieza de las palmas de nuestras manos son de gran estima. Pues limpiarnos las manos nos da seguridad. Jesús dice, no te preocupes tanto por limpiarte las manos y no contagiarte de algún virus presente, físico. Más preocupate por el virus que está en tu interior, se llama virus de pecado. Está en tu propio interior, está en tu corazón, así has nacido. Y hay una sola solución para dicho virus. Jesucristo es el nombre de dicha solución. Cerramos este primer punto con las declaraciones de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3. Pablo se toma de varias citas del Antiguo Testamento para declararnos en Romanos 3, versículos 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el resumen de la raza humana. La declaración, el ser humano es bueno, debe de considerarse errática, debe de considerarse mentirosa. El ser humano no es bueno. Fue creado bueno y se corrompió por comer el fruto de razonar del bien y del mal, el cual Dios le dijo, no comas. El ser humano fue creado bueno y ahora el ser humano es corrupto. El amigo que tienes sentado al lado, el familiar que está alrededor de tu mesa, tú mismo, mi amigo, y sobre todo quien hoy está hablando, a quien estás escuchando, hemos nacido en un estado de pecado. Todo lo que hacemos ante los ojos de Dios no es más que trapos de inmundicia. Nuestras propias justicias, esos son para Dios. Alguien nos podrá decir, me parece demasiado severo el diagnóstico que Dios nos hace. Comer ese fruto y que ahora se nos cuente todo esto en los profetas, en los salmos, en el Nuevo Testamento. No creo, no pongo en tela de juicio que de comer el fruto, una simple fruto de un huerto, pase todo esto y ahora todos seamos homicidas en nuestra mente, seamos adúlteros, practiquemos el pecado. Y si alguien tiene en mente eso, si alguien pone en tela de juicio el diagnóstico de Dios, queremos invitar a que participemos juntos de ver las consecuencias directas de la desobediencia de nuestro padre Adán y Eva en el relato de Génesis.
Dios dijo, el día que comés, morís. El pecado va a llegar a la raza humana. Se diagnosticó aquí que el pecado es una realidad. Vamos a ver si fue una realidad o no en el relato de Génesis. Tomémonos unos minutos. Como Isaías dijo, tu primer padre pecó. Tus enseñadores prevaricaron contra mí. El primer padre pecó y los descendientes se dedicaron a pecar. Recuerden esto, amados. El ser humano creado sin error, en un hábitat de beneficio absoluto, en compañerismo con Dios, todo a su favor, no conocían la malicia, no había pobreza, no había enfermedad, no había dolor, lo único que había era beneficio a su alrededor. ¿Sí? Tengan eso en mente. Todo lo que conocían era bondad y todo había sido creado por Dios bueno. Esa fue la realidad de nuestros padres Adán y Eva. Ahora, en el relato de Génesis capítulo 3, a partir del versículo 7, ellos comen del fruto, les ha abierto los ojos. La primera consecuencia que vimos en el encuentro anterior, comprenden su estado de vergüenza. Comprenden su estado de vergüenza, que están desnudos y se tienen que ir a cubrir. ¿Y qué hacen? Se esconden de la presencia de Dios. Se esconden de la presencia de Dios. ¿Dios qué hace? Trae castigo directo a ellos. Primero, genera enemistad entre la serpiente y la descendencia de la mujer de quien vendría el Mesías Redentor Cristo Jesús, Dios hombre. Luego, a la mujer en sus alumbramientos, ¿qué le produce? Directamente dolor. Las hermanas que han tenido el beneficio de Dios, la bendición de dar a luz, saben de qué estamos hablando, pues lo han experimentado en carne propia. Dar a luz un hijo tiene dolor físico, bueno, consecuencia directa del pecado de nuestros padres. ¿Qué más trajo como consecuencia? Veíamos en el encuentro anterior, enemistad directa en el matrimonio. La voluntad de la mujer será sobre el marido y la del marido sobre la mujer. Conflicto de quién gobierna el hogar cuando Dios había determinado que el hogar tenía que fluir dignamente con la cabeza, el hombre, y la mujer ayudando, uniéndose. El hombre protegiendo, la mujer ayudando, complementando. Era la armonía que Dios había establecido en el hogar. Eso se termina allí en el huerto, se deteriora ese diseño armonioso y ahora empieza a haber conflicto. Fíjate si no hay conflicto en los matrimonios. Ver que un matrimonio permanece unido es ya una noticia en estos días. Lo que más abunda son las separaciones. ¿Qué más vimos? Bueno, el hombre y la mujer son quitados del huerto del Edén. Son quitados del paraíso, son puestos en la tierra. ¿Y qué más? El árbol de la vida eterna es protegido por Dios y ya el ser humano no puede acceder libremente al árbol de la vida eterna. Ha culminado la posibilidad en este momento de comer de la vida eterna, el hombre empieza a morir. Pero aquí no culmina las consecuencias del pecado. Veamos cómo empieza a profundizarse la maldad en el comienzo mismo de la raza humana. Adán y Eva engendran dos hijos varones, Caín y Abel. Abel, pastor de ovejas. Caín, labrador o trabajador de la tierra. Hermanos entre sí. En estos dos hermanos encontramos el primer homicidio. Capítulo 4 del libro de Génesis, amigos, versículos 8 y 9. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Los dos hijos de los padres originales, padres creados en perfección, con todo bueno a su favor, con un entorno perfecto, con todo el beneficio de Dios. Estos son los dos hijos de esos padres. ¿Y qué vemos? Que uno
mata al otro, y no solo mata, sino que encubre su pecado, mintiendo a Dios, declarando que no conoce qué es de su hermano, cuando lo que acaba de hacer es matar a su propio hermano. ¿Por qué le mató? Porque las obras de su hermano eran buenas y justas delante de Dios, las obras de Abel, mas las de Caín eran malas. Y la ofrenda que Caín presentó delante de Dios era una ofrenda de desecho, mientras que la ofrenda de Abel era una ofrenda de agrado a Dios. Lo mejor que poseía Abel se lo entregó a Dios. Los celos ingresaron al corazón de Caín. Los celos y la envidia llevaron a Caín a matar a Abel. Y el pecado empieza a ser una realidad o no. Cuéntame si es una realidad o no el pecado. De estar en un hábitat perfecto a los dos primeros varones que andan en la tierra matándole uno al otro. ¿Es pecado o no? No solo matar, sino que además encubrir y engañar a Dios diciendo no sé qué pasó con mi hermano. Pero ojo, tenemos más, diría alguien para este boletín. Hay más consecuencias del pecado en el relato de Génesis. Adelantémonos al versículo 19. ¿Qué encontramos? A un prójimo llamado Lamec. ¿Qué hace este varón? Versículo 19 de Génesis 4. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Tenemos en el versículo 19 del capítulo 4 de Génesis que el primer acto poligámico. Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán más 2, sino que serán una sola carne. Un hombre con una mujer, la única unión posible, física. Lamec, que dice ahora, descendiente de Adán, no me alcanza con una mujer, necesito 2 mujeres para mi vida. Y es así que toma 2 mujeres para sí, el nombre de la una fue Dada y el nombre de la otra Sila. El pecado ingresó en el ser humano, empiezas a ver las consecuencias. Homicidio, mentira, encubrimiento, inmoralidad sexual, poligamia. El pecado es una realidad, amigo. Dios dijo, no comas del fruto, porque el día que comes morís. Satanás dijo, come del fruto, te va a beneficiar, te hace bien, lo prohibido es bueno. Y hoy te sigue diciendo la misma mentira, Satanás. Hacé lo que quieras hacer, es bueno. Transgredí los límites, es bueno. Te va a hacer bien. Dios te dice, transgredí los límites y morís. La paga del pecado es muerte. La recompensa que se te da por pecar es la muerte, es la separación eterna de Dios. El ser humano que hace opta siempre por la mentira. Y estos tipos de anuncios que provienen de la verdad de Dios, que salen de la boca de Dios, que amonestan al ser humano para que se vuelva a su Dios creador, que son retrógrados, legalistas, antiprogresistas, pues el ser humano tiene que progresar y evolucionar. Amigos, si hay algo que no hace el ser humano es evolucionar. En todo caso, sí puedes decirte algo, el ser humano involuciona. Cada día empeora más su conducta, cada día se corrompe más, cada día deteriora más la imagen que Dios formó en él. Pero este Dios de misericordia te sigue llamando en esta jornada, siendo el día 6 de diciembre del año 2020, sigue siendo el día de su gracia. Él te sigue llamando a que le conozcas para que envíe a Jesucristo en tiempos de refrigerio y salvación. El pecado es una realidad en el relato. Comieron y empieza la desobediencia, homicidio, encubrimiento, engaño, poligamia. Y nos tenemos que adelantar al capítulo 6 para ver uno de los actos más perversos que se pueden encontrar en las Escrituras. ¿Se acuerdan que Dios había dicho que ponía enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, verdad? Bueno, la serpiente, comprendiendo esto, va a intentar corromper la simiente de la mujer. Capítulo 6 del libro de Génesis, versículos 1 al 4. Es un poco difícil de compartirlo, pero lo vamos a hacer porque la palabra de Dios así lo dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aunque sea difícil de comprender, mis amados, lo que significa esto del relato del Espíritu Santo a través de Moisés es ni más ni menos que criaturas angelicales caídas tomaron para sí mujeres de los descendientes de Adán y tuvieron unión inmoral, como sea que se haya llevado adelante eso, un acto absolutamente abominable ante los ojos de Dios. De esta unión de los ángeles caídos, rebeldes a Dios, con las hijas de los hombres, salieron hombres de renombre, grandes físicamente, de los cuales uno de los más famosos que se encuentra en los libros de las Escrituras es Goliat, aquel varón fuerte que el rey David venció. Los grandes o gigantes, como se conocen, hombres de una estatura y un porte fuera de lo normal, por esta unión de criaturas angelicales con seres humanos. ¿Para qué el líder del reino adverso o el reino de las tinieblas quiere que los ángeles caídos se unan con mujeres? Para corromper la simiente, la descendencia de la mujer, pues a través de la descendencia de la mujer es que vendría el Mesías Redentor. Acerca de esta situación no queremos explayarnos mucho, pero en 2 de Pedro, en el capítulo 2, el apóstol Pedro nos dice en el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ponemos freno ahí, creemos que esta descripción de Pedro está hablando de la desobediencia de estos ángeles. Al igual que en el libro de Judas, el libro previo al libro de Apocalipsis, un libro que consta de un solo capítulo, encontramos allí en Judas ya les decimos el versículo, denos un minuto. Aquí en el versículo 6 de Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Creemos que tanto Judas como Pedro están haciendo referencia a este acto indigno de dichos ángeles, a este acto blasfemo de dichos ángeles, es la referencia de esta unión con las hijas de los hombres, queriendo corromper la simiente de la mujer. Veremos que no se llevó a cabo de que se corrompa totalmente la simiente de la mujer, pues hubo un varón que Dios se preservó para sí mismo, pero miren lo que pasa con el resto de la raza humana. Volvamos a Génesis, al capítulo 6, por favor. Lo primero, en el versículo 3, Dios que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué hace Dios a partir de este momento que los ángeles caídos se unen con las mujeres? Le pone un límite de vida al ser humano. 120 años a partir de este momento. 120 años para el juicio de Dios. Esta es la idea. No se malinterprete este versículo como que Dios le da 120 años de vida a cada hombre o a cada mujer. 120 años pone como límite Dios a la tierra, la va a enjuiciar a través de un diluvio. Así que, consecuencia del pecado, se viene juicio sobre toda la tierra. Fíjate si ingresó el pecado o no en la raza humana. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijas a los hijos de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron valientes que en la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, mira, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Te acuerdas? Fuimos creados
en bondad, en armonía con Dios, en compañerismo. El hábitat era perfecto y Dios dijo, no comas porque mueres. Satanás dijo, comé, gusta del fruto, te va a hacer bien. Comimos del pecado y estamos en el capítulo 6 de Génesis. ¿Y qué es todo pensamiento continuo en la mente del hombre? El mal. ¿Quién tenía razón en lo que dijo? ¿Satanás el mentiroso o el Dios veraz? Se arrepintió, versículo 6, Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Queremos aclarar algo. Hay algunos que tienen mucha lucha con el juicio de Dios a través del diluvio en la tierra, tienen mucha dolor en su interior de cómo Dios pudo enviar ese diluvio para enjuiciar el mundo antiguo. El relato está aquí en el capítulo 6, la abominación de la unión de mujeres con demonios. La contaminación entre seres angelicales caídos y seres humanos hizo que Dios enviase el juicio desde los cielos y pusiese un límite de 120 años. Pero el juicio de Dios no fue total y absoluto, sino que se reservó para sí a este varón llamado Noé, el cual halló gracia ante los ojos de Dios. Sigamos el relato hasta unos versículos más adelante. Versículo 9 es muy importante. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Esto debe ser interpretado como era puro en su simiente. Este varón no fue contaminado en su simiente. Quiere decir que fue engendrado a través de una mujer que no había sido unida en un acto abominable, pues de la descendencia de Noé tenía que venir el Mesías sin contaminación. Dios se buscó y se reservó un varón entre los moradores de la tierra que no viniese de una unión inmoral entre ángeles caídos y seres humanos. Eso significa que era perfecto Noé en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Te has preguntado si el pecado tiene consecuencias? Estámpale la firma. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hagamos, amigos, el ejercicio de la reafirmación de lo que venimos considerando. Dios crea a nuestros padres, los crea sin errores, los crea para tener compañerismo con ellos, los deposita en el mejor lugar a donde los podía depositar, en el paraíso, en el huerto de Dios, en el jardín de Dios. Disfrutan de la benignidad de Dios y el engañador les dice que coman del pecado, del fruto razonable y bien del mal, el cual Dios les había prohibido comer. Les dijo que cuando comían morían. Ellos comieron y empezamos a ver las consecuencias. Homicidio, engaño, encubrimiento de un acto ilícito, poligamia, unión entre demonios y mujeres, unión sexual. Y ahora se nos relata que toda carne está corrompida y el pensamiento de continuo es el mal. ¿Seguimos poniendo en tela de juicio el diagnóstico de Dios acerca del estado natural del hombre? ¿Seguimos considerando que el hombre es bueno ante los ojos de Dios? Amigos, por favor, seamos sensibles a lo que el Señor nos está hablando. La depravación es total. Pero no solo queda aquí
las consecuencias del pecado, sino que además de toda esta iniquidad de los moradores del mundo antiguo, ¿saben qué más hay? Falta de arrepentimiento. Pues Dios ha determinado 120 años de vida para el ser humano y luego el juicio. Y veamos qué sucede en el relato de esos 120 años. Vayamos al capítulo 7 de Génesis. Versículos anteriores, Dios le ordena a Noé crear un arca de salvación, un arca de protección del juicio. Todo aquel que ingresase al arca es salvo del juicio. El que queda fuera del arca bebe para sí mismo el juicio y la destrucción. Se comprende, ¿verdad? Es una referencia de lo que va a venir en Cristo Jesús. En Cristo tú estás en el arca de salvación para siempre. Fuera de Cristo tú estás bajo la ira de Dios y vas a ser destruido. Es la idea básica, clara, de representación de la salvación eterna de Dios. Dios le manda a Noé construir un arca. Construir esa arca le lleva el periodo de 120 años. ¿Qué más le manda Dios a Noé? Podemos ir al capítulo 7, adelantémonos por un tema de tiempo. Invitamos a que todos puedan leer individualmente todo este relato. No nos da el tiempo, son muchos versículos, es muy profundo ir cubriendo, pero juntos podemos adelantarnos al versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Sí, así como lo has oído, 8 seres humanos ingresaron en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Todos los animales de todas las especies que Dios creó ingresaron al arca, macho y hembra, para preservar toda especie, pues Dios, el Dios bueno creador, no tenía la intención de aniquilar las especies creadas, sino que las iba a preservar. Pero es muy interesante que todos los animales ingresaron sin ningún acto rebelde a Dios. Pero de los seres humanos solo 8 ingresaron. Ahora, ¿de dónde nosotros deducimos de que Dios advirtió al ser humano que venía a juicio? ¿De dónde? Pues el relato nos cuenta que solo Noé fue apercibido por Dios, ¿verdad? Dios le dice a Noé, voy a raer a todo ser humano, a toda carne de la tierra. Quien nos cuenta que hubo anuncio profético es el apóstol Pedro. Vayamos nuevamente, mantengan abierto Génesis, vayamos a la segunda de Pedro, donde estuvimos hoy. El apóstol nos revela la función de Noé, no solo de constructor de arca, sino de ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta palabra que Pedro utiliza acerca de Noé, esta función de Noé no puede ser pasada por alto. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, declara que Noé era un predicador, un proclamador, eso es la traducción de pregonero, ¿de qué? De justicia. Noé anunció la justicia venidera de Dios. ¿Cuál era la justicia? Dios va a juzgar al mundo por la maldad que hay. 120 años Noé predicó justicia, se viene el diluvio. ¿Cuántas personas creyeron al anuncio de Dios a través de Noé? ¿De fuera de su familia? ¿Sabes cuántas? Ninguna. ¿Quién creyó al anuncio de Noé? Creyó su esposa,
Creyeron sus 3 hijos varones y las 3 esposas de los 3 hijos. Del resto de los moradores de la tierra, ni uno solo creyó. ¿Sabes qué cree el ser humano siempre, mi amigo? Cree la mentira. De Dios el ser humano se burla. ¿Qué va a venir juicio? ¿El pecado va a ser mal? Viví como quiera. Hacé lo que quieras, si es bueno. Si lo sentís, hacelo. ¿Sos hombre? ¿Querés ser mujer? ¿Qué te priva? Sé mujer. Tu cuerpo es tuyo. ¿Quién te va a decir lo que tenés que hacer? ¿Sos mujer? ¿Querés ser hombre? ¿Sos hombre? ¿Querés tener varias mujeres? Nadie te priva. ¿Sos mujer? ¿Querés mandar a un hombre? Tienes poder, eres buena, eres elocuente, eres fuerte, no te prives. Y así puedes poner con cualquier situación de la vida un engaño atrás del otro. ¿De dónde proviene? Del líder de este sistema rebelde, perverso, que pone siempre en tela de juicio la verdad de Dios. Hace ver la verdad sana de Dios como algo retrógrado, como algo prohibitivo de beneficios. Pero él, no se olviden, es suspicaz y astuto, encubre la malicia y la presenta como beneficio. Él te muestra un plato de muerte, pero te lo reviste como un plato de deleite. Y el ser humano se ingesta con ese plato de muerte y lo come cada día, y cada día se aleja más de Dios hasta que pasan sus días y va a perecer en un lago de fuego eterno, apartado de la gloria del Dios vivo. Y Dios hoy sigue anunciando y sigue proclamando. El pregonero de justicia Noé por 120 años habló y nadie creyó. Algunos dicen, eso es mentira, el relato de Noé, es cuento de niños. ¿Saben qué? Para Jesús no es ningún cuento de niños. Vayan al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 24. No tomemos con liviandad la palabra de Dios, mis amados. No la tomemos con liviandad. ¿Saben qué? Jesús, quien es Dios en esencia y lo conoce todo, ha profetizado que nuestros días son semejantes a los días de Noé. Alguien podría decir, bueno, si esto fue así, Noé proclamó justicia, construyó tremenda arca y entraron todos los animales, nos meteríamos corriendo de cabeza al arca y nos salvaríamos, ¿no? Nadie lo hizo. ¿Sabes qué dice Jesús? Que en el presente pasa lo mismo. Hoy Dios tiene a Noé proclamando, pero no con nombre Noé. Tiene hermano X, hermana, grupo de hermanos, aquí y allá. Todos los días se anuncia el Evangelio en esta tierra y la gran mayoría de las personas se burla del anuncio. Pues ¿qué juicio va a venir? El ser humano gobierna, no hay juicio que venga. Miren lo que dice Jesús. Mateo capítulo 24. Adelantémonos hasta el versículo 36. Jesús dice acerca de la venida del Hijo del Hombre, o sea, su retorno. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé, Jesús? Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué pasó? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios proclamó justicia por 120 años y dijo, viene juicio. Lo hizo a través de su siervo Noé. Los moradores del mundo antiguo comieron, bebieron, se casaron. Esto debe ser comprendido como comida, bebida y casamiento inmoral, porque recuerden que el relato de Génesis nos dice que de continuo era el mal. Estamos en esos días. Los casamientos del presente son abominables a Dios. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. No hay límite para el ser humano en uniones que a Dios no le agradan. Estamos en esos días. El ser humano come, bebe, practica la inmoralidad y no entiende que Dios lo está llamando a la salvación y el arrepentimiento. Jesús dice, tal cual pasó en los días del arca, vino el diluvio y todos se quedaron sin entender qué pasaba. Se cerró el arca.
y el diluvio se los llevó a todos. Así es en el presente, mis amados. Nosotros no hemos venido a hacer un relato histórico, simplemente no tenemos interés de que las personas conozcan un relato histórico y que acumulen conocimiento teórico, sino que hemos sido puestos por Dios con un solo propósito en esta tierra. Primero, nos ha salvado por su gracia y misericordia sin merecimiento, y segundo, nos ha dejado aquí, nos ha extendido de días. ¿Para qué? Para amonestar a todo hombre que hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación y hoy la puerta del arca está abierta y hoy puedes ser salvo creyendo en Cristo Jesús y mañana tú no sabes si serás salvo. El pregonero de justicia Noé anunció, nadie creyó. Los pregoneros de justicia en el presente anuncian, pocos creen. Pocos creen. Muchos burlan. Muchos se burlan. Pero Dios no miente. Dios dice, nuevamente, la paga del pecado es muerte. Es una recompensa justa. ¿Quieres pecar? Se te va a recompensar, se te va a atribuir salario. ¿Sabes cuál es ese salario? La muerte eterna. Vas a quedar apartado de Dios. ¿Quieres vida eterna? Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu estado de pecado. La ecuación es sencilla, tienes que tomar una decisión en este mismo momento. Conforme consideres a Jesucristo, quién realmente es, será la diferencia de tu eternidad. Si eres uno con Cristo creyendo en Él, gloria y vida eterna. Si eres uno en contra de Cristo por negar el anuncio de sus buenas noticias, destrucción total, perecer para siempre en tormento. Eso es lo que anuncia la palabra de Dios, la cual no puede ser quebrantada. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Vayamos de nuevo al libro de Génesis. Un poquito más de paciencia, amados. Cubrimos algunos versículos más y continuaremos en próximos encuentros. Vayamos al libro de Génesis, donde hoy estábamos en el capítulo 7. Habíamos llegado al versículo 16. Continuemos a partir del versículo 17. Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Juicio anunciado 120 años atrás. Juicio realizado 120 años después. Consecuencia, destrucción de todos los moradores del mundo antiguo. Para los que tienen preocupación de por qué los animales pagaron consecuencia, los animales estaban sujetos a la cabeza de la creación, Adán. Adán pecó. El ser humano es consecuente del pecado, los que están bajo su cargo también lo son. Adelantémonos al capítulo 10 del libro de Génesis. El pecado sigue generando estragos en la raza humana. Y aparece en el versículo 8 el primer déspota que los seres humanos vieron. Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Siná. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Luego de que bajaron las aguas, que Noé y su familia se establecieron en tierra y nuevamente comenzaron a procrear y a multiplicarse los hijos de los hombres sobre la tierra, nació un varón llamado Nimrod.
Esta descripción de cazador delante de Jehová no debe ser considerada como un cazador para beneficio del hombre, sino que es una declaración de un acto de tentación de Nimrod delante de Jehová. Es un cazador de seres humanos, es la idea que hay detrás de la expresión original hebrea. Este Nimrod es el primer déspota que el ser humano ve y es el autor del reino de Babel, el reino de Babilonia. ¿Sabes qué es el reino de Babilonia, mi amigo y mi amiga? Es el primer registro de un sistema organizado de rebelión hacia Dios. Desde la caída del hombre por la rebelión de dos individuos, Adán y Eva, instados por la criatura rebelde a Dios, Satanás, hasta el capítulo 10 y 11 de Génesis, que aparece la primer rebelión organizada en tierra de Babel, en la torre de Babilonia. Capítulo 11 leemos a partir del versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, una obra que desafiaba a Dios. Una obra contraria a Dios. Una obra de demostrar que el ser humano puede prevalecer en contra de Dios. Ahora pues descendamos, dice Jehová, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la tierra. Amigos, la historia secular nos cuenta que la esposa de Nimrod era una sacerdotisa pagana, la cual engendró supuestamente de manera milagrosa a un hijo llamado Tamuz. No tenemos en las páginas de las Escrituras ese relato por el cual no lo podemos hacer, no lo podemos declarar como inequívoco. Solo la palabra de Dios es inequívoca. Lo que sí tenemos en las Sagradas Escrituras es referencia a Tamuz como un acto de idolatría y referencia a la reina del cielo, la cual supuestamente representa a la madre de Tamuz como un acto de idolatría. Leamos 2 versículos más para culminar con esta parte y comentamos un poco acerca de esto. Vayamos al libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 8, versículo 14, Jehová lleva en visión a Ezequiel el profeta para mostrarle las abominaciones de la nación de Israel. Miren lo que hacían las mujeres de las hijas de Jacob. 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz es lo que nos cuenta la historia secular. Tamuz es el hijo de Nimrod, el hijo de esta esposa de Nimrod, de esta sacerdotisa. Es supuestamente un supuesto dios de la fertilidad, un dios pagano que comienza ¿en dónde? En Babilonia, que comienza a ser una deidad de los cananeos y hasta llega hasta los griegos. Y los hijos de Israel, las hijas de Israel, adoraban a dicho supuesto Dios. Y en el libro de Jeremías encontramos acerca de la supuesta reina del cielo, en el capítulo 7, vamos a partir del versículo 16. Jehová le dice al profeta Jeremías: tú pues
No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Por qué, Dios de misericordia, no escucharás el clamor del profeta en intercesión por Israel? Aquí está en el versículo 17. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Esta reina del cielo y este Tamuz comenzaron ¿en dónde? En Babilonia, en el primer registro de rebelión organizada delante de Dios. ¿Por qué hemos cubierto esto y de manera ágil sobre el final del encuentro? Porque, amados, culminando la introducción de este tema, de este sistema adverso, rebelde a Dios, el sistema mundo no solo tiene una conducta pecaminosa, explícita, ofensiva a Dios. ¿Saben que tiene también este sistema mundo? Una religión. Una religión que es igualmente ofensiva a Dios que las prácticas abominables de inmoralidad sexual o de violencia. El mundo adora lo que no conoce y piensa que agrada a Dios, adorando vírgenes, orándole a vírgenes, haciendo estatuas todos los días en esta tierra. Se ofende la voz del Dios vivo, el nombre del Dios vivo, y también su voz, pues no se obedece su ley. Y piensan que agradan a Dios cuando Dios declara: ni siquiera me pidas por este pueblo, porque adoran lo que no conocen, adoran lo que a mí me desagrada. Presentan ofrendas para la reina del cielo. Hoy esa reina del cielo, ¿sabes cómo se llama? Para más de 1 billón de personas, se llama María. No hay nada nuevo bajo el sol, mis amados. No hay nada nuevo. El sistema de rebelión hacia Dios continúa de la misma manera, transgiversando la verdad de Dios, oponiéndose a todo lo que Dios dice que es bueno, incluso adorando lo que Dios no permite que se adore, pues hay un solo nombre a quien se puede adorar, y es el Dios de la creación. El sistema mundo tiene religión propia, y es a partir del próximo encuentro que empezaremos, sí, ahora luego de la introducción de estas 2 semanas, empezaremos a considerar de este sistema mundo en donde estamos. En este mundo estamos los hijos de Dios, y en este mundo el Señor nos deja, pero ojo, con qué conducta de vida andamos, qué tipo de relacionamiento tenemos este dicho sistema, qué tipo de unión tenemos con la religión de este sistema. Son temas que trataremos. Cuán agradable o abominable es dicha religión a Dios. Se hablará de ello en las páginas de las Sagradas Escrituras, y luego cada uno podrá decidir cómo edifica su vida. Amigos, amados en Cristo y aquellos que aún no conocen al Señor, Dios hoy nos ha declarado en un estado nefasto a todos los seres humanos, en un estado de rebelión absoluto. De la planta del pie hasta la cabeza estamos contaminados de pecado. Estamos apartados de su gloria, y la recompensa que nos va a tocar a cada uno de nosotros, ¿cuál es? Es la muerte. El justo pago por nuestro pecado es la muerte. Ha sido severo de proclamar, pero ha sido más severo de oír. Pero ¿sabes qué, mi amigo y mi amiga? Siendo tú pecador y abominable ante los ojos de Dios, practicando inmoralidad sexual, idolatría, violencia o lo que sea que te define como ser humano, nosotros estamos hoy aquí en el temor del Señor para contarte que este mismo Dios que te ha diagnosticado es un Dios de toda gracia y misericordia, amplio en perdón, grande en misericordia, y hoy te está llamando a que tú te pongas de acuerdo con Él. Reconozcas como el salmista que contra Dios has pecado, tú te hagas responsable de tu pecado y no le pases la responsabilidad a otro como nuestro padre Adán hizo, sino que puedas decir: sí, Señor, te he ofendido, sí, Señor, he pecado, sálvame tú, Señor, y puedas experimentar el amor único e inigualable de Dios en Cristo Jesús.
pues se encuentra en las Escrituras que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún débiles y pecadores, Él envió a Jesucristo como sacrificio por nosotros. De tal manera ha amado Dios al mundo, en que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué te pierdes? Si no crees en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, eres salvo. Si no crees en Jesucristo, no hay un tercer camino. Menos que menos serás salvo por una religión. No hay chance alguna que seas salvo por una religión. Pero en Jesucristo, gloria eterna, perdón, misericordia, restauración. En este Dios de toda gracia y misericordia. 120 años anunció y nadie creyó. Jesucristo ha partido de esta tierra y ya van casi 2 milenios. Se sigue anunciando. Y no tantos creen. No seas uno de aquellos que toman en vano la palabra de Dios. No pienses que esto es simplemente una idea de gente retrógrada que no tiene mucho para hacer en su vida y anda perdiendo tiempo leyendo un libro anticuado. Este es el Dios creador que habla desde los cielos y que no se equivoca en lo que proclama, y dijo: hay un solo nombre dado a los hombres y ese es el nombre de Jesucristo, el único camino a Dios el Padre, en el único nombre en que hay salvación, y debes de acudir a Él. No corras de Dios, corre hacia Dios. Corre hacia Él, corre hacia Jesucristo, clama por el Hijo de David para que te salve, y Él lo único que hará es lo que hace con todos los que vienen a Él. Él no echa a ninguno fuera. El Hijo del Hombre vino a rescatar lo que estaba perdido. Aquel que se considere sano y que no ingresa en este diagnóstico porque Él es bueno, para Él no es ese anuncio. Sálvese a Él mismo si puede. Pero si tú estás enfermo y tú dices: yo estoy lleno de pecado y hago todo lo malo, tú, amigo, estás pronto para ser sanado por el médico de médicos. Tú estás pronto para recibir la medicina espiritual que Jesús te da, que es gloria eterna y es una nueva creación en ti a través del sellar del Espíritu Santo. Hoy mismo Jesús te salva de una vez y para siempre y no necesitas otro médico para la vida eterna. Hoy es el día aceptable, mis amigos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de escapar de Babilonia, del mundo y del juicio venidero. Así lo ha dicho el Señor. Así se cumplirá. Padre, te damos a ti la gloria. A ti te damos la gloria y te agradecemos tu sinceridad. Tú no adulteras la verdad y el consejo. Tú no eres engañador como la criatura maléfica. Todo lo que dices se cumple. Nos dijiste: si comen, mueren. Y así sucedió. Señor, ya no queremos poner en tela de juicio tu palabra. Ahora lo consideramos sublime y sagrada. Lo que nos has dicho, nosotros decimos amén. Es verdad, Señor. Somos pecadores. Nuestra manera de pensar está enferma. Nuestra manera de actuar está enferma. Sánanos tú, Señor. No nos podemos sanar a nosotros mismos. Sálvanos tú, Señor. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Enséñanos y aprenderemos. Guíanos y te seguiremos. Ya no más de andar en nuestros propios caminos. Ya no más de disponer nosotros qué está bien y qué está mal. Entrónate tú en nuestras vidas, Señor. Y nuestra súplica, te rogamos, Señor, que todo amigo o amiga que nos pueda escuchar pueda recibir con mansedumbre la palabra de exhortación. Podamos soportar esta palabra que has mandado desde los cielos, que nos corta la carne, que es difícil de recibir, Señor, pero es para nuestro beneficio. Muéstrate con poder, Salvador, Padre, en esta nuestra tierra donde vivimos, en una tierra pagana que se jacta de guiarse a sí mismo, que el ser humano progresa, evoluciona y que no te necesita a ti. No sabemos que somos ciegos, pobres, desventurados y que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Por favor, muéstrate con poder aquí en nuestra tierra y en toda tu creación. Sea el nombre de tu unigénito Hijo exaltado y toda criatura y toda lengua confiese que Jesucristo es realmente el único digno de gloria, honor por todas las edades. Padre, tu Espíritu opere, guiándonos al arrepentimiento, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio
guiándonos a toda la verdad, guiándonos a la fe en Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.